consumimos, ¿no? Claro, desde esa parte somos cómplices. Sí, sí. Bueno, hoy, como dijimos al principio del programa, es el Día Mundial de Lucha contra la Esclavitud Infantil. Llevado adelante, como todos los años, por Naciones Unidas, que se especializa en proclamar ante el mundo este tipo de aniversarios, ¿no? Esto tuvo lugar porque el 16 de abril de 1995, en una aldea pakistaní llamada Muridke, fue asesinado el niño Iqbal Masih, de 12 años de edad. Este niño había sido vendido por su padre para pagar una deuda a una fábrica de alfombras. Y durante 6 años Iqbal trabajó encadenado a un telar y siendo golpeado brutalmente por el capataz de esa fábrica de alfombras. Y después, cuando logró escapar de ese infierno, se transformó alrededor de los 10 años, siendo un niñito, en un luchador contra la esclavitud infantil en Pakistán y en toda la región. Lo asesinaron para que no siguiera levantando la voz contra esta atrocidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay en el mundo 218 millones de niños entre 5 y 17 años que son víctimas de esclavitud infantil. Y los principales lugares en donde se da este tipo de atrocidad son Eritrea, Somalia, Myanmar, Sudán, Togo, Gabón, Zimbabue, Pakistán, Malí, Chad, fundamentalmente la India, en donde se dan otro tipo de atrocidades como por ejemplo el casamiento de las nenas de 10 años, de 11 años, de 12 como mucho, con tipos de 60, 70, ¿no? Bueno, ese tipo de brutalidades, de bestialidades. Pero una de las cosas que está cobrando real importancia, al menos en la cosmogonía de la denuncia, es la fabricación de este tipo de aparatitos. Estos celulares, como el que tiene Claudio, como el que tiene Carlitos Trabalón y como el seguramente los que tienen ustedes, necesitan de un material que es el cobalto. Y el cobalto se extrae fundamentalmente en las minas del Congo, de la República Sikh Democrática del Congo, que democrática no tiene nada, en donde miles y miles de niños que rondan estas edades, entre 5 y 17, trabajan metiéndose al interior de los socavones con un pico para sacar un pedacito de cobalto, para fabricar estas porquerías que se han vuelto absolutamente imprescindibles para la vida moderna.
Claro, uno habla de la esclavitud infantil en el mundo y es como hablar de la Tercera Guerra Mundial. Pasa allá lejos, ¿no? Pero nosotros también tenemos mucho que ver en este tema de la esclavitud infantil, porque, por ejemplo, están los niños del ajo en Mendoza y están los niños de la yerba mate en Misiones y están los niños que trabajan en las granjas avícolas en provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Pilar, en donde son muy recordadas las hermanitas Loaces, que eran dos señoritas muy copetuditas que tenían una granja avícola en la cual murió Ezequiel Ferreira hace algunos años, un nene de 5 años que trabajaba como esclavito sacándole los huevos a las gallinas y poniéndolos en una cajita. El problema era que el campo estaba fumigado con glifosato y el pendejito murió de cáncer cerebral. Claro, eso no apareció en las grandes cadenas noticiosas, no hablaron de ello los políticos prominentes, pero Ezequiel murió lo mismo, ¿no? Y casos como estos o parecidos a estos se dan a todo lo largo y ancho de nuestro país. Por ejemplo, en el año 2017 encontraron en Guaymallén, Mendoza, a un grupo de niños esclavos que trabajaban, y no solo trabajaban, sino que trabajaban en condiciones infrahumanas. Lo mismo pasó en el Valle de Luco en el 2023, lo mismo pasó en la empresa El Turpial de Luján de Cuyo, también Mendoza, en el año 2010, y así sigue, ¿no? Otro de los lugares en donde se explotan niños en nuestro país es en la producción del tabaco. En el tabaco hay un 8% de riesgo de trabajo infantil, en el tabaco y en la yerba mate, que se da en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, todo el gran norte argentino. El 8% en esas provincias significa una catástrofe, porque la media de trabajo infantil y de esclavitud infantil, que está medida, pero aunque nadie hace nada, está medida, ¿no? Son como Naciones Unidas, miden, evalúan, después no hacen un carajo. Bueno, pero la media en la República Argentina es de 6,5. Allá en el norte es de 8. Entonces, cuando hablamos de niños esclavos, no hablamos solo ni fundamentalmente de Iqbal y de los millones y millones de niños esclavos que hay en todo el mundo, sino que también hablamos de la República Argentina. También hablamos de América Latina, porque a mí no me cabe ninguna duda que, aunque no tengo estadísticas, que esto que pasa en el norte y en el sur, ¿no?, de nuestro país, también pasa en Chile, también pasa en Bolivia, también pasa en Brasil, también pasa en Paraguay, también pasa en Perú, porque a menos que eso se convierta en repúblicas verdaderamente democráticas, el drama de la esclavitud infantil va a seguir existiendo. Habría que hacer un estudio sobre cuáles son las cosas que nosotros usamos o que están a la venta en el mercado, en el famoso mercado, ¿no?, que tanto adora Javier Milei, y que son producidas por niños. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que las zapatillas Nike están producidas en cierta forma por niños esclavos. Y así un montón de cosas, ¿no? La esclavitud infantil se ha convertido en uno de los más atroces sostenes del capitalismo mundial. Porque hay un sector de la economía, un sector importante de la economía, que está bancado por niños y por niñas. Por ejemplo, la producción de microchips en lugares como la India también tiene injerencia de niñas y de niños.
La producción en los telares clandestinos en gran parte de Oriente Medio y también en algunos lugares de América Latina también está sostenida en parte por niños y por niñas, porque entre otras cosas, los niños y las niñas tienen manos pequeñas, porque ellos son pequeños, y se necesita motilidad fina, es decir, alta precisión en las manos para hacer determinadas cosas, entre ellas repuestos para las computadoras y cosas por el estilo. Bien, esto no se va a terminar a menos que haya un proceso revolucionario y democrático en estos países. El capitalismo sabemos que es brutal y sabemos que se sostiene con este tipo de atrocidades. Vamos a investigar, esta es una promesa, cuál es la participación de las niñas y de los niños en las guerras. Porque nos han llegado informes que tenemos que confirmar de que en ciertas fábricas de armamentos se utilizan los niños en la línea de producción. Bien. Bueno, con esto damos por concluida la nota y vamos a seguir un poquito más. Muy bien. Antes de ir al llamado telefónico vamos a escuchar un tema musical, pero antes del tema musical quiero agregar algunas cositas, porque claro, el tema que tocó Claudio Gallo es un tema no solo doloroso, sino que además de horroroso, que nos produce, en algún punto nos pone a todos como cómplices, ¿no? Nosotros lo denunciamos, lo decimos, pero estas cosas siguen pasando. Y en el interior de nuestro país, por ejemplo, también está la esclavitud de las niñas sexuales y los niños sexuales, ¿no? Que gente que paga por tener sexo con niños y niñas. Y esos niños y esas niñas son entregados, muchas veces por su propia familia. Entonces, digamos, y nosotros sabemos que todas esas cosas pasan, no son ajenas, pasan acá y pasan en otras partes del mundo, y de algún modo, bueno, el horror que produce. En el inicio de la nota o de la investigación, Claudio Gallo hace mención a Ibak Mashi. Ibak Mashi, que fue un esclavo, como bien vendido por el padre, porque para pagar la dote del casamiento de su hijo mayor. Cuando Ibak Mashi logró liberarse, escaparse, lo ayudó un poco a una organización, me acuerdo, que estaba atrás de la esclavitud de los niños. Empezó a dar conferencias mundiales. Antes de ser asesinado, en realidad, el producto de que Ibak fuera asesinado es porque él daba conferencias mundiales denunciando la esclavitud de los niños en todo el mundo. Y en una oportunidad, quiero resaltar esto porque es el valor que a veces tienen los niños que no tenemos los adultos. Vieron que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. En una conferencia, después de que le había entregado un premio la marca, no me gusta decir marcas, pero la voy a decir, de zapatillas Reebok, le dio un premio a Ibak Mashi, y cuando él recibió el premio, en su discurso dijo: me está entregando un premio una de las marcas más esclavizadoras de niños en el mundo. Con lo cual, él, con su corta edad, no se vendía tampoco a las corporaciones que lo querían comprar y de alguna manera querían que él cerrara la boca. Recibió muchísimas amenazas antes de ser muerto y él rechazó la custodia siempre. De hecho, cuando lo asesinan, él estaba andando en bicicleta. No sé si usted lo nombró, perdóneme, don Gallo. No, para nada, para nada. Es maravilloso lo que estás aportando. Él se estaba trasladando en bicicleta en la ciudad donde él vivía y lo asesinan mientras él iba andando en bicicleta, de un tiro en la cabeza. Digamos, y todas esas cosas pasan y siguen pasando, y pareciera que a los grandes gobiernos del mundo, o a los gobiernos centrales, o a los no centrales, o a los de las periferias también, no es un tema para tratar. No es un tema para tocar el tema de la esclavitud de los niños, ¿no? Como si no pasara nada.
Bueno, nosotros sabemos que existe, desde acá hacemos la denuncia y vamos a cerrar este... ¿Usted quiere sumar algo? Es como decir, ¿no? Nos hace cómplice porque sabiendo, por ejemplo, como decía Gallito, que en la mina de cobalto trabajan niños para crear los celulares. Hoy en día todo el mundo quiere tener el último celular porque saca fotos así, porque totalmente, hace... totalmente. ¿Me entendés? Y el trasfondo es súper oscuro, digamos. Sí, sí, y a veces Entonces, tenemos la excusa de que lo necesitamos para trabajar, desde pero esa también parte, lo consumimos, ¿no? claro, desde esa parte somos cómplices. Sí, sí. Bueno, hoy, como dijimos al principio del programa, es el Día Mundial de Lucha contra la Esclavitud Infantil. Llevado adelante, como todos los años, por Naciones Unidas, que se especializa en proclamar ante el mundo este tipo de aniversarios, ¿no? Esto tuvo lugar porque el 16 de abril de 1995, en una aldea pakistaní llamada Muridke, fue asesinado el niño Iqbal Masih, de 12 años de edad. Este niño había sido vendido por su padre para pagar una deuda a una fábrica de alfombras. Y durante 6 años Iqbal trabajó encadenado a un telar y siendo golpeado brutalmente por el capataz de esa fábrica de alfombras. Y después, cuando logró escapar de ese infierno, se transformó alrededor de los 10 años, siendo un niñito, en un luchador contra la esclavitud infantil en Pakistán y en toda la región. Lo asesinaron para que no siguiera levantando la voz contra esta atrocidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay en el mundo 218 millones de niños entre 5 y 17 años que son víctimas de esclavitud infantil. Y los principales lugares en donde se da este tipo de atrocidad son Eritrea, Somalia, Myanmar, Sudán, Togo, Gabón, Zimbabue, Pakistán, Malí, Chad, fundamentalmente la India, en donde se dan otro tipo de atrocidades como por ejemplo el casamiento de las nenas de 10 años, de 11 años, de 12 como mucho, con tipos de 60, 70, ¿no? Bueno, ese tipo de brutalidades, de bestialidades. Pero una de las cosas que está cobrando real importancia, al menos en la cosmogonía de la denuncia, es la fabricación de este tipo de aparatitos. Estos celulares, como el que tiene Claudio, como el que tiene Carlitos Trabalón y como seguramente los que tienen ustedes, necesitan de un material que es el cobalto. Y el cobalto se extrae fundamentalmente en las minas del Congo, de la República Sikh Democrática del Congo, que democrática no tiene nada, en donde miles y miles de niños
que rondan estas edades, entre 5 y 17, trabajan metiéndose al interior de los socavones con un pico para sacar un pedacito de cobalto, para fabricar estas porquerías que se han vuelto absolutamente imprescindibles para la vida moderna. Claro, uno habla de la esclavitud infantil en el mundo y es como hablar de la Tercera Guerra Mundial, pasa allá lejos, ¿no? Pero nosotros también tenemos mucho que ver en este tema de la esclavitud infantil, porque, por ejemplo, están los niños del ajo en Mendoza, y están los niños de la yerba mate en Misiones, y están los niños que trabajan en las granjas avícolas en provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Pilar, en donde son muy recordadas las hermanitas Loaces, que eran dos señoritas muy copetuditas que tenían una granja avícola en la cual murió Ezequiel Ferreira hace algunos años, un nene de 5 años